Nos vamos a ir para Ecuador. Allí está nuestro compañero Eneas Biglione, analista internacional, y que naturalmente vamos a conocer a través de él y desde la Fundación ACER todos los datos que nos puede aportar, teniendo en cuenta que Eneas es un especialista, un ferviente seguidor de la historia y de la actualidad cubana, como para que nos dé reflexiones en torno a este tema. ¿Cómo estás, Eneas? Un gusto saludarte aquí desde Estación 820, aquí en Buenos Aires. Buenas tardes, Marcelo. Como siempre, un gusto estar en tu programa y bueno, creo que nos ocupa un tema bastante interesante esta semana, ¿no? Sin dudas. Bueno, naturalmente sos un estudioso del tema Cuba y bueno, nos gustaría que nos des una reflexión fundamentalmente sobre la nueva Cuba, ¿no? La Cuba sin Fidel Castro. ¿Cómo la imaginás? ¿Cómo el mundo también por así empieza a mirar de otra manera a esta parte del mundo? Sí, la verdad es que, bueno, fue una noticia que nos sorprendió a todos. En un primer momento, los analistas nos preguntamos, bueno, ¿será que se murió otra vez Fidel, no? Porque varias veces había habido en la historia reciente anuncios de su fallecimiento que no habían sido verdaderos. Y bueno, finalmente cuando vimos a Raúl Castro haciendo el anuncio oficial del fallecimiento de su hermano, nos dimos cuenta que, bueno, finalmente era real. Y bueno, eso causó todo tipo de reacciones alrededor del mundo. Hubo mucha gente bueno, estaba triste, hubo mucha gente que estaba en un estado de sorpresa, y finalmente un grupo de gente importante también que estaba celebrando el fallecimiento de este dictador que tenía bajo el yugo de la dictadura comunista, digamos, los últimos 57 años, ¿no?, al pueblo de Cuba. Entonces, quizás se puede decir que, a ver, yo no lo veo con tanto optimismo como algunos analistas, ¿no? Mucha gente dijo, bueno, esto es importantísimo, no tengo dudas que es algo que es un momento muy esperado por muchos disidentes, mucha gente que sufrieron bajo la dictadura comunista de los hermanos Castro. Pero al mismo tiempo se puede decir que existe un régimen dictatorial que tiene absolutamente todas las herramientas para básicamente mantener al pueblo cubano subyugado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, digamos, no olvidar que todo el aparato, digamos, de represión, de alguna manera que fue el legado de la Unión Soviética, que adoptó Cuba para controlar el pensamiento y las acciones de su pueblo mismo, sigue vigente. Y si bien Raúl siempre fue el hermano menor, el hermanito tonto, por así decirlo, y ha habido algunos cambios en la manera en que se reprime el pueblo de Cuba, yo no lo veo con tanto optimismo, en el sentido de que, por ejemplo, en las primeras horas se decretó un duelo de 9 días en el cual el pueblo de Cuba no puede ni reír, ni escuchar música, ni siquiera con auriculares, ni bailar, ni tomar alcohol, ni tomar bebidas alcohólicas. Con lo cual, esto demuestra un poco la intolerancia de siempre, la represión bajo la que viven los cubanos en el mundo. Y bueno, la verdad es que sí, no hay ninguna duda que era un paso necesario en la historia de este pueblo tan golpeado en los últimos 57 años, que ha enfrentado la pobreza de maneras realmente que han quitado la dignidad de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un paso necesario, pero no suficiente para alcanzar la libertad. Está claro que ha habido algunas manifestaciones también de desobediencia civil. Por ejemplo, se le prohibió a los medios decir buenos días. Recordamos a la audiencia que los medios son absolutamente todos del gobierno. Hay un solo periódico que es el Granma, y todo lo demás, la televisión, es completamente estatal, de la dictadura cubana. Y se vio, también trascendió internacionalmente un video en el cual los conductores de un programa de televisión se quejan de que no les permitían decir buenos días. Y entonces ellos un poco argumentaban que buenos días es algo totalmente normal de decir, ¿verdad? Más allá de que hubiera fallecido Fidel Castro o quien fuera alrededor del mundo. Eso es algo que quizás podríamos decir que no se hubiesen animado a hacerlo en el pasado, pero que hoy en día, bueno, de algún modo pareciera que se están empezando a animar. También veía en algunos medios, que es una noticia no confirmada, pero por lo que vi algunos videos en que hay gente borrando algunos de todos esos carteles que están alrededor de toda La Habana, que hablan de la revolución, etcétera,
Y bueno, realmente es un paso importante. Y si bien no nos parece que se justifique la celebración de la muerte de Fidel, la Fundación ACER celebra así un pequeño paso más hacia la libertad para un pueblo tan oprimido. Ujú. En ese marco de una Cuba que indefectiblemente ya viene modificando su estructura, digamos, interna y también hacia el mundo, ¿no? El hecho de, digamos, que ya haya estado un presidente como Obama en Cuba marca, digamos, una apertura. Después analizamos de parte de quién, si de Estados Unidos, que llega con la intención de estar en Cuba, o al revés. Pero digo, y con un presidente que ha ganado en los Estados Unidos, por supuesto totalmente contrario al régimen cubano. Sin Fidel, más allá de que esté su hermano en el gobierno, más allá de que desde hace algunos años lo está, pero con un Fidel que de alguna manera en las sombras también gobernaba, ¿cómo imaginás la Cuba que se viene? Bueno, yo conozco la verdad que bastantes cubanos, disidentes y, digamos ciudadanos de a pie, ¿no? Ujú. La verdad es que en los últimos años han experimentado mucha apertura hacia el resto del mundo. No necesariamente porque el régimen lo permitió, pero sí porque empezaron a aprender muchísimo de los turistas que llegan, ¿no? Que tienen la tecnología, que tienen algún acceso a internet, ¿no? Entonces ellos preguntan, bueno, ¿qué es esto que tenés en la mano? Y le dicen, bueno, es un iPod. ¿Y qué es un iPod? Entonces les explican. Es un pueblo muy curioso, que de alguna manera se las ha arreglado para entender qué es lo que pasa alrededor del mundo, porque no solamente hay represión en materia de periodística local, sino también las noticias del resto del mundo llegan modificadas, ¿no? A oídos de los cubanos. Yo creo que hay muy buen material, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes, yo he conocido unos cuantos jóvenes disidentes, y la verdad es que son gente súper, súper inteligente, súper abierta a las nuevas tecnologías, súper abiertas a aprender del resto del mundo, entender qué es lo que pasa, y están muy bien informados pese a todos los esfuerzos del régimen por mantenernos en la oscuridad, ¿no? Un poco vos comentabas, Marcelo, el tema del presidente Obama y los Estados Unidos. En ese aspecto, yo creo que si el presidente Obama, y esto quizás es polémico lo que voy a decir, Ujú. yo creo que si el presidente Obama no le hubiera puesto el respirador artificial que le pusieron a Cuba cuando Cuba se quedó sin los 80.000 barriles de petróleo diarios de Hugo Chávez, de Venezuela, y sobre todo que cuando se desplomó el precio del petróleo al piso, ¿no? Yo creo que si no hubiera pasado eso, la muerte de Fidel Castro hubiera tenido una importancia muchísimo más grande de Cuba hacia adentro. Pero lamentablemente, bueno, el presidente Obama ha impulsado a nivel global una política de appeasement, es decir, de abrazar a los enemigos de los Estados Unidos, y bueno, y de algún modo le quitó la presión económica que tenían, porque tenían una presión económica importante, que era que los turistas o los potenciales viajeros hacia Cuba desde los Estados Unidos no estaban dejando las divisas, digamos, en materia de turismo que le representó en los últimos tiempos. Igualmente, en la Fundación Acero somos muy críticos de este programa de Obama, porque lamentablemente, bueno, se hizo sin obtener a cambio lo que era fundamental, que era lograr que el régimen respetara los derechos humanos de su propio pueblo. En ese aspecto, las noticias y lo que opinan los distintos grupos especializados en relaciones cubanoamericanas, lamentablemente han mostrado que desde que se firmó este acuerdo con Obama, básicamente la represión no solamente no disminuyó, sino que aumentó. Y en ese sentido no hubo ningún avance en materia de derechos humanos. Eso lo dejan muy claro diputados y senadores de los Estados Unidos que son cubanoamericanos, tales como Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, etcétera, ¿no? Que realmente han jugado un rol muy importante en los últimos tiempos en la política de los Estados Unidos. Ujú. Lamentablemente, bueno, lo repito por si alguien no lo entendió, pero yo creo que la política esa de acercamiento hacia Cuba de Obama, lamentablemente, y el impacto directo que tuvo es no lograr que el fallecimiento de Fidel Castro tuviera una importancia mayor a la hora de impulsar la libertad en la isla, ¿no? Ujú. Eneas, ¿crees que los cubanos van a empezar a regresar a la isla a partir de, digo, obviamente aquellos disidentes, ¿no?, al régimen de Fidel? No, en un primer momento yo creo que si hay algún tipo de flexibilización, lo que se va a aprovechar, o de crecimiento económico, que por el momento no hay ningún motivo para que lo haya, pero si lo hubiera, lo primero que van a hacer es irse, porque acuérdense que
el bolsillo es algo que, digamos, impacta muchísimo en el comportamiento humano. Hasta que no haya un crecimiento importante, no hay ningún incentivo para volver a la isla. O sea que va a haber más gente que se va a ir de la isla. ¿No? Digo, se va a producir un éxodo de cubanos de Cuba. Bueno, a ver, cuando pasó esto de Obama, se empezó a rumorear que como les habían abierto la posibilidad de que llegaran tantos turistas norteamericanos a la isla, entonces se iba a terminar el famoso Libertad Act, que es el nombre de la ley, a través de la cual el cubano que lleva a suelo de los Estados Unidos tiene derecho a pedir la residencia permanente y en 3, 4 años la ciudadanía norteamericana, y es el único país que lo tiene a eso, de todo el planeta. Y obviamente eso se hizo como parte de las medidas del embargo de los Estados Unidos hacia el régimen cubano, ¿no? Entonces, cuando se empezó a rumorear esto, un montón de gente aprovechó esa posibilidad que tenían de sacar el pasaporte e irse. Más allá de que el gran desafío no era sacar el pasaporte, sino pagar lo que costaba el pasaporte, ¿no? Porque una gente que gana que entre 15 y 20 dólares mensuales de salario en Cuba, siendo profesionales, se imaginan que juntar los 200 dólares que cuesta el pasaporte, la verdad que era todo un desafío, ¿no? Porque además de eso había que comer y había que sobrevivir hasta el momento. Con lo cual, en mi opinión, no hay ningún motivo para que cambie nada. Si algo va a impactar es que más cubanos van a intentar salir. Y bueno, y todo es una cuestión de tiempo, de ver si hay alguna posibilidad de que Raúl decida una apertura económica hacia el resto del mundo y sobre todo la permisión de que exista la propiedad, que vuelva a existir la propiedad privada dentro de Cuba, ¿no? Porque mucha gente opina de esto con una visión que para mí es entre políticamente correcta a un extremo realmente de muy mal gusto, y al mismo tiempo con un total ignorancia, digamos, de la historia de Cuba. Porque todo esto empieza el 1 de enero del 59, y ellos lo primero que hacen cuando hacen el golpe de Estado contra Batista, básicamente suspender la Constitución y pasar a gobernar únicamente por decreto, después estatizar absolutamente todas las empresas y emprendimientos del sector privado, es decir, eliminan el sector privado, queda únicamente la posibilidad de hacer negocios en Cuba es a través del régimen de los Castro y su élite que los rodean. Después, cierran totalmente la posibilidad de que la prensa difunda material, como decimos antes. Si estaba estatizado todos los medios de prensa, básicamente lo que aparece es una voz única. Es decir, las noticias son todos medios oficiales, y eso de alguna manera es tan fuerte que muchas veces cuando nosotros queremos verificar cuál es la versión mentirosa de la realidad, nos remitimos a Granma o nos remitimos a medios como Telesur, por ejemplo, para saber exactamente qué es lo que no pasó en realidad, para que vean el extremo al que llega, digamos, la propaganda política que ellos muestran a través de sus medios. Después hubo el asesinato de los partidarios del gobierno anterior. Únicamente en los años 60, y esto es importante que lo recuerde la audiencia, hubo 10.000 muertos y 30.000 prisioneros políticos, únicamente durante los años 60. Sin comentarios respecto de los 60 hasta este momento, ¿no? Después, demuestran una total intolerancia respecto de la religión, cierran absolutamente todos los colegios religiosos y expulsan a la totalidad de los representantes de la Iglesia Católica. Eliminan la totalidad de los partidos políticos y crean uno único, que es el Partido Comunista de Cuba, que es el que ha ganado las elecciones sistemáticamente, porque algo que me pregunta muchas veces la gente es, ¿hay elecciones en Cuba? Y es muy gracioso porque las hay, no me acuerdo exactamente la frecuencia, creo que son 4 o 5 años, y cada vez que hay elecciones gana el Partido Comunista de Cuba, que es el único partido que hay propuesto, por el 90-98% de los votos, lo que es un número totalmente risible, ¿no? Que yo creo que únicamente en Corea del Norte pasa algo similar con las elecciones. Y finalmente, lo que es propio del comunismo, que es la eliminación de la propiedad privada, y acá viene el problema más grande, que es la confiscación de todas las compañías extranjeras, las de los Estados Unidos y las de Europa, que invertían hasta el momento. Así empieza la revolución. Esos son los 2 o 3 primeros meses de la revolución, a partir del 1 de enero del 59, con todas esas medidas que mucha gente que canta grandes loas al comunismo o al legado de Fidel realmente desconoce. Yo lo que yo me pregunto lo que yo me pregunté en estos días es a dónde están todos esos críticos de las dictaduras, ¿no? Que hablan tanto de
de Hitler y critican tanto a supuestas dictaduras, digamos, sudamericanas, centroamericanas, etcétera, a dónde está toda esa gente hoy hablando del legado de Fidel Castro, un hombre que, según la revista Forbes, tiene una fortuna personal de 900 millones de dólares, ¿no? Y realmente, de alguna manera, se convirtió en un traidor de aquellos miembros del movimiento 26 de julio, que son los que lo pusieron en el poder. Porque cuando ellos hacen el golpe de Estado y toman Sierra Maestra, obviamente tenían un grupo militarizado de gente que lo ejecutó, entre ellos el famoso Camilo Cienfuegos, que fue traicionado por Fidel, porque la revolución comenzó a través de este movimiento armado. Sin embargo, no todos tenían conocimiento. Creo que uno de los pocos que tenía conocimiento de que la revolución era marxista-leninista era el Che Guevara, pero Camilo Cienfuegos, que era una persona bien intencionada, no lo tenía, y apenas Fidel se declara comunista a los pocos días, y que la revolución era comunista, básicamente Camilo Cienfuegos se opone y misteriosamente muere en un accidente de avión a los pocos días. Y lo declaran un mártir de la revolución, lo que, bueno, pasó, o sea, realmente para nosotros es bastante poco feliz y muy conveniente al mismo tiempo para Fidel Castro. Y lo mismo le pasó al Che Guevara, ¿no? Porque en su momento, cuando él fue enviado a las misiones que Cuba estaba haciendo en el resto del mundo, prácticamente lo matan en África, y ya medio muerto, sin armas, etcétera, llega con un grupo muy, muy pequeño de seguidores a Bolivia, donde es capturado y eliminado, básicamente en Santa Cruz de la Sierra, por este famoso hombre Gary Prado Salmón, que lo captura, lo elimina, y básicamente se puede decir que le habían asignado al Che una misión prácticamente suicida. Todo el mundo sabía que le quedaban muy pocos días, ¿no? Y también lo convierten en un mártir de la revolución. Con lo cual, lamentablemente, el legado de Fidel Castro es un legado a nivel Cuba lamentable, porque antes de la revolución cubana, Cuba se encontraba entre los 10 primeros países más prósperos de América Latina. Hoy en día Cuba se encuentra en el ranking de libertad económica en el puesto número 172, o sea, está en los últimos 2 puestos de libertad económica y prosperidad económica del mundo, ¿no? Está en el puesto 172 de 173 países. Únicamente Corea del Norte es un país que tiene menos libertad y menos prosperidad económica. Y a nivel global, esto es algo que no podemos dejar de decir. Es muy importante porque cuando a Fidel Castro lo echan de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en el año 62, él jura hacer un llamado a hacer la revolución a nivel continental. Entonces, todos estos grupos que tantas veces los periodistas, los analistas se rasgan las vestiduras, como que son Montoneros, el ERP en Argentina, Tupamaros en Uruguay, por ejemplo, Hamas, ¿no? de Palestina, los etarras vascos, el IRA de Irlanda, las Brigadas Rojas de los italianos, la FARC de Colombia, el ELN de Colombia, todos esos grupos, incluso este famoso asesino internacional, el terrorista Carlos Ilich Ramírez, que todo el mundo lo conoce como el Chacal, toda esa gente fue no solamente concebida por el régimen cubano, sino que además recibió entrenamiento militar en Cuba. Con lo cual, el impacto que ha tenido las ideas o los intentos de exportar la revolución a nivel internacional han sido catastróficos alrededor del mundo. Todos nuestros países, por ejemplo en Argentina, más allá de quién haya tenido la razón, si los militares o los terroristas, son heridas que realmente han tomado muchísimas décadas y siguen sin cerrarse. Se ha politizado mucho el tema. O sea, son temas que realmente no le vemos una solución en los próximos años, ¿no? Lamentablemente. Son temas sobre los que se va a seguir debatiendo, sobre si los terroristas tenían razón, sobre si los militares tuvieron, digamos, de alguna manera cometieron algún tipo de excesos, cuáles fueron los resultados de esta guerra sucia, como se la llama, de una manera tan groseramente políticamente correcta, ¿no? En fin, lo que yo quiero decir es que lamentablemente el legado de Fidel Castro a nivel mundial y a nivel América Latina ha sido un legado de terror, ha sido un legado de intentar ideologizar incluso el comercio de drogas ilegales. Fue Fidel Castro el que inventó el comercio de cocaína para financiar las ideas de la revolución, ¿no? Los casos más claros son los del M-19, la FARC y el ELN en Colombia, ¿sí? Que realmente fueron
digamos, donde se demostró que ese sistema de financiar a través de drogas ilegales podría ser exitoso. Y bueno, de alguna manera he visto también testimonios de cubanos, testimonios muy, muy tímidos, ¿no? A través de La Voz de América, a través de Radio Martí, cubanos explicando su alegría, tratando de que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque está, como decíamos antes, está prohibido durante 9 días celebrar de alguna manera esto, pero bueno, en un país que es el contraste, que lo ha sido siempre y que lo va a seguir siendo con Donald Trump, que yo creo que nadie puede negar que vimos a miles de cubanos en Miami celebrando la muerte de un dictador que ha sido tan cruel realmente con su pueblo. Eneas, no sé. vos estás en Sí. Ecuador, nos gustaría como cierre contarnos, bueno, el motivo de tu presencia allí en este marco de Sudamérica y de temas que involucran precisamente, también estás muy cerca de Cuba de alguna manera, desarrollando tu actividad. Sí, realmente muy entusiasmado. Estamos desarrollando en Ecuador, a través del equipo de trabajo de la Fundación ACER en Ecuador, un programa nuevo educativo que se llama Ecuador Empresario, en el cual estamos ayudando a los chicos jóvenes, los millennials, como se les dice mucho, ¿no? Más o menos estudiantes entre 19 y 25 años de edad, a de alguna manera emprender, a de alguna manera ejercer un rol de ciudadanos responsables. Y en ese aspecto es un programa educativo que, bueno, tiene muy, muy buenos docentes que están explicando, bueno, los beneficios de la libertad, los beneficios de la democracia, y al mismo tiempo cómo se crea una compañía a través de la creación de un modelo de negocios y un plan de negocios exitoso para que a la hora de pedir un préstamo en un banco para llevar adelante estos emprendimientos, se logre de manera efectiva. Y bueno, y no quiero dejar de decir, Marcelo, que 15 y 16 vamos a estar en la UCEMA, vos vas a estar también como disertante, 15 y 16 de diciembre, y vamos a estar festejando los 20 años de la Fundación ACER. Exacto. Junto a otras grandes personalidades de la economía, la política, el periodismo en Argentina y algunos países limítrofes también. Tenemos un grupo muy lindo de Uruguay que va a estar llegando, estudiantes jóvenes de distintas partes de la Argentina que nos van a estar acompañando para, bueno, celebrar estas 2 décadas de enseñar los beneficios de la libertad alrededor del continente. Así que bueno, en ese aspecto quiero agradecerte públicamente y extender la invitación a tu audiencia para que te vean el 16 de diciembre en el SEMA. Empieza 9 de la mañana y termina más o menos a las 8 de la noche. Perfecto, bueno, ahí estaremos seguramente con la radio, ¿por qué no? También haciendo nuestra presencia. Eneas, que tengas una muy buena estadía allí en Ecuador y bueno, estamos en contacto permanente con tus análisis, por supuesto, aquí a través de Pro al Futuro, ¿eh? Muchísimas gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo y, como siempre, a tu disposición para próximos programas. Muchas gracias. Eneas Viglione, analista internacional desde Ecuador en vivo, sobre las casi 8 de la noche, haciendo su participación, hablando, por supuesto, de la Cuba que se viene tras la muerte de Fidel Castro.